Me voy a meter desde el celular. No sé si están con la sala de espera activa. Ay, Sí, no sé. ahí te acepté. Ya, sí. Quizás manden Ahí un te mensaje acepto. a sus compañeros, compañeras, última oportunidad para que se conecten por lo menos a la parte de la materia. Si nos vamos a demorar 10 minutos. Es súper corto. Pero para que lo vean, si se pueden conectar. Dale, partamos. Ya. Ya. ¿Partimos o esperamos que le No, avisen a parte, sus compañeros? parte. Ya. Bueno, hoy día vamos a ver como la segunda parte después de ANOVA, que es la prueba de Tukey. Ya, con esto nos habíamos quedado la semana pasada, ¿cierto? Que cuando tenemos una ANOVA podemos ver si hay o no hay diferencias significativas entre los grupos, pero no sabemos dónde están esas diferencias. Entonces, para saber entre qué grupos están las diferencias, vamos a realizar Tukey. Tukey es una prueba post-hoc porque se hace después de ANOVA y se realiza con este comando, que es Tukey HSD y entre paréntesis el objeto que habíamos creado para hacer el ANOVA. Que recordando, aquí está la forma para hacerlo. Entonces, como ejemplo, si tuviéramos este objeto y hubiésemos hecho una ANOVA y hubiésemos encontrado diferencias significativas, tendríamos que usar el comando de esta manera. Es Ya. importante lo que dijo la Paula. Al final el Tukey solo se hace cuando ustedes encontraron diferencias significativas en el ANOVA. Si ustedes no encuentran diferencias significativas en el ANOVA, o sea, que el p-value que obtuvieron es mayor a 0.05, no tienen por qué hacer Tukey, ¿ya? Pero, por ejemplo, en algún taller o en el trabajo, ustedes ponen, bueno, no se realizó una prueba Tukey porque no se encontraron diferencias significativas en el ANOVA. Es importante que lo digan y que no solamente lo den por sentado y lo obvien, ¿ya? Así que eso, siempre se hace solo cuando hay diferencias significativas, si no, en verdad no tiene mucho sentido. Claro, porque es una prueba que te va a decir dónde están las diferencias significativas y si no hay diferencias significativas no tiene sentido aplicarla. Ya, aquí vamos a ver un ejemplo con la pregunta que habíamos visto la semana pasada. El primer paso, o sea, el paso cero en verdad, es la pregunta de investigación, que acá nos preguntamos si es que hay una relación entre el número promedio de hijes de una familia y el nivel socioeconómico que tienen. Vamos a establecer el criterio de decisión, el nivel de significancia y los grupos que vamos a considerar, que en este caso eran 3 niveles socioeconómicos, bajo, medio y alto. Bueno, y en ese paso igual tenemos que ver como qué prueba usar, en este caso ANOVA y todo eso que ya hemos visto en otras ayudantías. Ya, acá ya hicimos el ANOVA y estos fueron los resultados. ¿Están las preguntas? Sí, sí están. A ver si nos pueden como interpretar el output. Se pueden guiar por estas preguntas. A ver si alguien se anima. Dale, Ya, José Tomás. El alfa sería 0,00937. Perdón, sería 0,05 y el valor del p-value sería 0,00937. Sí habrían diferencias significativas entre los niveles de estos grupos, considerando que el p-value es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y es posible establecer que hay diferencias significativas como que se deben a algo más que no del azar entre los niveles de hijos, hijas, hijes, según nivel socioeconómico alto, medio y bajo, creo que era. No sé si estoy bien. Sí, súper bien. genial. Muy bien. Ya.
Y bueno, de nuevo vamos a reportar como los resultados en formato APA, siguiendo el formato que ya les vimos, o sea, ya el indicador, los grados de libertad, el valor de F y si es menor a 0,05. Paula, José Tomás, no sé si levantó la mano de nuevo. Ah, No. perdón, Jesús, dale. Iba a decir si como alguien no entendió lo que dijo José Tomás, porque lo dijo, respondió todas las preguntas, lo hizo súper bien. ¿Alguien no entiende? Sí. Porque nosotros como que fue como allá. ¿Alguien no lo entiende? Yo no entiendo cuál es el alfa. O sea, es que ahí sale 0.01 y 0.05. ¿Cómo sé cuál elegir? Ya, es que en la ANOVA, o sea, la función, a ver si puedo volver atrás, esta función, como por defecto, ocupa un 95% de confianza, o sea que Ya. ocupa un alfa de 0,05, ¿ya? Igual le puedes especificar otra, pero tendrías que agregar algo más. Y aquí como está simple, y por defecto tiene 95% de Ya, confianza. gracias. De nada. Y lo que dice, por ejemplo, ahí signif codes, es como que te indica como qué significan esos asteriscos. Como al final el p-value tiene un 2 asteriscos, entonces es más chico a 0.01. ¿Cachai? Pero aún así el alfa sigue siendo el mismo porque nosotros estipulamos que el alfa iba a ser 0.05 y desde ahí vamos a tomar los criterios. Pero al final esa es como una guía de R que te dice qué tan significativo es el valor que te dio. Daniela. La Daniela, sí. Sí, entonces como que para no hay que asumir, o al menos en estos casos como para este curso que vamos a tener un alfa de 0,05. Claro, a menos que el comando diga lo contrario. Acuérdense que hace un par de días yo les mandé como la extensión del comando en donde ustedes pueden especificar qué nivel de significancia quieren, pero por default, si no les aparece una especificación, siempre es 0.05. Ya, yo ahí diría que si bien tienen ese comando y qué bueno que lo tengan, un nivel de significancia de 0.05 es más que suficiente para el trabajo. Es exigente, de hecho. Sí, yo no lo cambiaría, lo dejaría así para los análisis que hagan en el trabajo. Sí. Claro, considerando que en psicología igual es como el nivel más usado. Entonces, mejor usar ese. Sí. Espérate, Paula, ¿podéis seguir una más? O sea, las preguntas. Eso, porque la Isabela Ya. pidió que lo repitiéramos un poco más lento. Entonces, en Ah, ya. palabras simples, el alfa que nosotros elegimos y el que está por default en R es 0.05, es nuestro nivel de significancia. El valor que nosotros obtuvimos del p-value es el que sale abajo de PR cocodrilo F, ya que es 0.009737, ¿ya? Entonces, ¿hay diferencias significativas entre alguno de los grupos? Sí. ¿Por qué? Porque el p-value que nosotros obtuvimos es menor a 0.05, que era nuestro alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué decisión se toma con respecto a la hipótesis nula? Se rechaza la hipótesis nula porque hay diferencias significativas dado el p-value obtenido. Por lo tanto, podemos decir que sí hay diferencias significativas entre alguno de los grupos, es decir, hay diferencias significativas en la cantidad de hijos e hijas que tienen las personas de los diferentes niveles socioeconómicos. Sí, ahí lo sitúo en la variable, eso es importante. Eso. Ya. ¿Sigo o hay más comentarios en el chat? No, no hay nada. Sigue. Ya. Bueno, ya, el reporte en APA que es solamente tomar como los datos del output y ponerlos en formato APA. Los grados de libertad, que aquí están. Después el valor de F, que está aquí, donde dice F value, y que el valor P es menor a 0,05, porque es este. Ya. Pero ¿cómo sabemos si hay diferencias significativas entre los grupos? Porque aquí encontramos que hay diferencias entre los grupos, pero para saber entre cuáles grupos hay diferencias hay que usar Tukey. Y vamos a
o sea, vamos a ver dónde están las diferencias entre los grupos al aplicar Tukey, observando el p-value, que tiene que ser menor a 0,05, y también podemos fijarnos en los intervalos de confianza. Si contiene el 0, significaría que no hay diferencias significativas, y si no contiene el 0, sí habrían diferencias significativas, y las dos formas de ver dónde están las diferencias son equivalentes. Ahora vamos a ver Sí, es que antes, esta forma de saber si hay diferencias significativas aplica tanto para NOVA como para Tukey. No es como solo de Tukey, ¿ya? Esto aplica para las dos, o sea, para ver si hay diferencias o no significativas, que es lo que acabamos de hacer, para NOVA o para Tukey o para la prueba T, también funciona, y de hecho eso está en su taller. Esta era la respuesta del taller. Y sí, y tanto es lo mismo que para la prueba T también. A menos que ustedes especifiquen que es otro el valor que esperan. Como por ejemplo en la prueba T de una sola muestra, que ahí nosotros podíamos poner, que le podíamos poner otro valor. Pucha, José Tomás, ahora sabéis la respuesta, eso es lo importante. Yo también quiero agregar algo. Abajo está como remarcado el equivalentes, porque si se fijan estaba separado en el taller, como decía, interpreten el intervalo de confianza por una parte, y por otra se pedía por concluir sustantivamente respecto al output o a sus respectivos análisis en R. No es necesario que se refieran también al intervalo de confianza. Refiéranse al p-value. Y prioricen el p-value. Sí. Y puede ser, la Valentina pregunta si puede ser con el valor de F, sí, también. Con el valor de F observado y el valor de F crítico también puede ser. Pero es mucho más fácil ver el p-value. Claro. Ya. La idea es que esto lo tengan presente porque ahora vamos a ver un output de Tukey y vamos a tener que interpretarlo. Entonces, en resumen, podemos saber, viendo el p-value, que tiene que ser menor a 0,05, y viendo los intervalos de confianza entre los grupos. Paula, espérate. No. Está con transiciones ya. No, que pensé ¿Qué? que para que lo viera, para que lo interpretara. No, Sí, pero está con transiciones. Sí, le Ya, puse bueno, una bacán. animación. Diccionaria. Ya. Acá tenemos un output y me gustaría que lo interpretaran. A ver si alguien se anima, teniendo en cuenta lo que vimos recién. Las dos formas de ver dónde están las diferencias significativas. Para entender un poco el output, ya al principio está la fórmula, que es literal el comando. Después, en la columna de la más a la izquierda están las comparaciones entre grupos. En este caso habían 3 grupos, nivel socioeconómico bajo, medio y alto, y están todas las comparaciones posibles. Después están las diferencias de los promedios de ambos grupos. Después están el límite inferior del intervalo de confianza y el límite superior del intervalo de confianza, por eso lower, upper, y la última columna es el p-value. Ya, No yo puedo quiero- intentarlo. Ya. Ya. La primera diferencia y la última incluyen al 0. La diferencia del medio, el p-value es menor que 0,05. Así que para el primero y el último, podría no haber diferencia significativa, y para el del medio sí hay diferencia significativa. Súper bien. Es justamente en eso, en lo que hay que fijarse. Ahí está la transición. Claro. Y podemos ver ahí mismo que las formas son equivalentes, porque si el p-value es menor a 0,05, el intervalo no va a contener el 0. ¿Se fijan? Y acá sí contiene el 0 y el p-value es mayor a 0,05. Entonces ahí pueden ver como prácticamente que las dos formas siempre son coherentes. José Tomás tiene una duda, creo. Sí, entonces nunca me va a pasar que me voy a topar con unos intervalos de confianza que no incluyan el 0
y que tengan un p-value mayor a 0,05. Claro. No, no Ah, ya. debería pasar En el eso. taller pasaba eso. En el taller pasaba esto mismo, como de los valores. ¿En qué Dale. sentido? Como que al estaban final, en cuando contra. tratar si el intervalo de confianza, si uno veía el p-value, también tenía como coherencia. Ah, claro. Ah, eran coherentes, sí, pues sí. Deberían pues. ser siempre coherentes, si está bien hecho. Claro. Y Anto, sobre tu pregunta del family wise, es porque acá estáis haciendo múltiples comparaciones. ¿Cachai? Tenéis una familia, entre comillas, de comparaciones. Estáis haciendo 3 comparaciones y por eso se le dice en términos estadísticos family wise. Porque Mm, es una como familia de comparaciones que implica cierto error. Eso. claro. Eso, ¿puedo hacer una pregunta? Creo que Obvio. esta respuesta la misma ¿Sí? family igual. ¿Por qué se dice P A de J, que supongo que es como P ajustado? No te escuché nada. Ay, perdón, ya voy. Tranqui. Que dice es P A de J, supongo que es P ajustado, ¿cierto? Ajá. Ya, y ese P ajustado es porque no es exactamente el mismo P que si fuese una prueba T, ¿cierto? Porque como son hartas comparaciones, tienen que ajustarlo porque es un family wise. Claro, sí. Sí, es que se parece mucho a la prueba T, pero claro, hay que ajustar como para que el error tipo 1 no sea gigante. Ya, ok. Eso es que en la clase le preguntamos y que cansado. Gracias. Ya. Bueno, y después de ver el output, hay que reportar e interpretarlo. Para eso es importante como saber que en general vamos a reportar solamente las diferencias estadísticamente significativas, porque si no, o sea, no nos importa como dónde no hay diferencias significativas, nos interesa dónde están las diferencias. Entonces, es mejor reportar solo los P de esas diferencias. En este caso, como bien dijeron, había solo una diferencia significativa que era entre el promedio de IGES de los grupos bajo y alto. Entonces acá tenemos un ejemplo que dice, al observar los resultados a través de un análisis post-hoc, es posible apreciar una diferencia significativa entre el número promedio de IGES de nivel socioeconómico bajo y nivel socioeconómico alto. Y ponemos el P redondeado. Y esto es lo que decía la Gechu hace un rato, de que si no es adecuado usar una prueba Tukey porque no encontramos diferencias significativas en ANOVA, entonces tenemos que justificar esa decisión. En el trabajo, si ustedes no encuentran diferencias significativas en ANOVA, pero no dicen eso, o sea, no lo ocupan como justificación para decir que no van a ser Tukey por eso, vamos a tener que descontar puntaje para que lo tengan súper presente. José Tomás levantó la mano y después la Daniela. Ya, dos preguntas. La primera es, si es que me piden reportar e interpretar los datos de Tukey a partir de los intervalos y no del P, ¿tengo que reportar los intervalos o de todas formas reporto el P? Es que hay que responder lo que te preguntan. Si te preguntan por los intervalos, te van a evaluar en base a los intervalos. ¿Y lo tengo que poner entre paréntesis, igual como paréntesis, intervalo chico, intervalo grande? ¿O pongo el P? O sea, es que mi pregunta es como que va en el paréntesis. ¿Siempre va el P o tengo que poner el intervalo si es que me piden el intervalo? Mira, yo te diría que si te piden el intervalo, lo pondría con los Corchetes. con los corchetes. Ponís, bueno, a partir del intervalo obtenido, el intervalo con los Ya, corchetes, bla, 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 bla. ya, bacán. ¿Sí? Y lo otro que quería preguntar era con ese tema de justificar si es que no encontramos diferencias significativas. ¿Qué hacemos si no encontramos diferencias significativas? ¿No hacemos nada? O O sea, no sea, hacemos, no no soy hacemos Tuki. otro test. No, No hago Tuki, pero no, ¿qué hago? ¿Hago otro? ¿No hago nada? no, nada. Ah, Pero ya, lo bacán. justifica. Sí, pongo como no hago nada porque no hay diferencia. Chau. Claro, ¿Eso? sí. No se realiza una prueba Tukey. ¿Por qué?
No hago nada. Ya, ok. Gracias. De nada. Pero de nuevo, en el trabajo, fíjense en P, en el p-value. O sea, también fíjense en los intervalos, pero yo reportaría con el p-value. Yo también. Sí. Yo creo Dale, que José Daniela. Tomás se refería al taller, que ahí es Ah. más probable que le pregunten por los intervalos. Ah, La Daniela sí tenía una duda, creo. Ah, no, es que era como lo de qué hacemos cuando, porque encontraba que era como medio penca, como si es que no hay diferencia, como que no se puede concluir mucho tampoco después de como todo lo que te están pidiendo, entonces, no sé. sí, pues, o sea, igual es indicativo que no hayan diferencias significativas, no es menos relevante que no hayan diferencias significativas y que no tengan que hacer una prueba Tukey. Por eso es muy importante que lo justifiquen. Sí, oye, a lo que me refiero es que al final es como triste en el sentido de que no se logró como lo que... Claro, sí, Mm. sí. Pero no tienen que hacer una parte de la interpretación. True. Joaquín igual levantó la mano. Si en el ANOVA sale que hay diferencias, sería raro que en el Tuki no me saliera ninguna diferencia, ¿cierto? Sí, sería muy raro. No te puede pasar eso. No te puede, sí, Ah, ya, ok. como que algo estaría mal. Ya. Y aquí vamos a dar un ejemplo de interpretación de resultados. Estas son algunas preguntas guía que les pueden servir para hacer su trabajo. Ya, como siempre, mencionar qué significa, qué implica la hipótesis alternativa y qué implica la hipótesis nula para la prueba. Reportar en APA siempre, referirse a la existencia o no de diferencias significativas, saber qué decisión vamos a tomar respecto a la hipótesis nula y bajo qué criterios. O sea, si rechazamos es por el p-value en general. Si en el taller les piden referirse al intervalo de confianza, entonces se refieren al intervalo de confianza, pero en general vamos a referirnos al valor P. También qué implica que existan diferencias significativas y en ese sentido, lo que decía la Getsu, que vamos a seguir con Tukey o no vamos a seguir con Tukey. ¿Y por qué sí o por qué no? Como que hay que decirlo explícitamente y justificarlo de manera correcta. Y si es que llegan a realizar Tukey, hay que reportar entre qué grupos están las diferencias, porque para eso hicimos el análisis, y considerar los datos en general de los grupos que sí tienen diferencias. Mencionar el valor P de las diferencias significativas entre los grupos y luego referir como qué significa para estos grupos que hayan diferencias significativas. Eso es como una guía general para poder interpretar una ANOVA y después una prueba Tukey. No sé si habían comentarios en el chat porque no No, los... están a diciendo ver. que son fan de nuestro Ay. PPT. Eso. Ah, ya. Ya, y aquí tenemos un ejemplo como siguiendo con lo que ya habíamos visto de los IGES y el nivel socioeconómico. Bueno, no sé si leerlo, siento que es latero leerlo, como que no sé, lo pueden leer ustedes, pero no sé si prefieren que lo lea, no sé. No sé, qué diga la gente. Yo igual quiero decir que este ejemplo no es exhaustivo, o sea, les falta No, interpretación sustantiva, ¿ya? Así que no se esto es confundan estadístico. que esto es todo, ¿ya? Eso. Y también quería decir que algo que pasó, por ejemplo, en las pruebas T y que puede pasar en sus trabajos de ANOVA, que por ejemplo, si ustedes, ya en este caso, el número de IGES en el nivel socioeconómico bajo, el promedio era de 2.75 y en el nivel socioeconómico alto es de 2, ¿cierto? Y las diferencias son significativas. Ustedes sí pueden decir que
la gente del nivel socioeconómico alto presenta en promedio más hijes, o sea, el nivel socioeconómico bajo presenta más hijes que el nivel socioeconómico alto. Ustedes sí lo pueden decir, a pesar de que ustedes no hayan planteado una hipótesis direccional, los resultados sí fueron direccionales y siempre lo van a hacer, ¿ya? Entonces, sí pueden decirlo, ¿ya? Y eso era parte del taller también. Claro, hay que interpretar la dirección de las diferencias, es decir, no Eso es sé, importante, este grupo tiene un mayor nivel de, claro. y eso. Y por ejemplo, estoy pensando en el taller también, cuando tenían que comparar dos mediciones, por ejemplo, tiempo 1, tiempo 2, o tiempo 4, o tiempo 3 y tiempo 4, si les salían diferencias significativas, ustedes sí podían decir que, creo que eran las convicciones morales, por ejemplo, aumentaban o disminuían, ya no me acuerdo, a través del tiempo, a lo largo del tiempo. Ya ustedes lo pueden decir, a pesar de que no hayan planteado una hipótesis direccional. Creo que eso es un error común, pero para que no les pase en el trabajo, ya ustedes sí pueden afirmar direccionalidad con los resultados en mano siempre y cuando las diferencias sean significativas. Sí, es más de lo que debieron decir, claro. Sí. Y eso, no sé si hay dudas respecto a esto, No. respecto a Nova o Tuki. Les dejamos en la próxima diapo, no sé si debe estar actualizado, les dejamos un ejercicio, ya que la Cata siempre pide ejercicios para no llegar así muriéndose al taller. Les dejamos un ejercicio que eran nuestras tareas cuando nosotras hicimos el ramo, para que es con la B5, eso sí, Sí. pero Yo para he que esperado, practiquen y veamos si les sirve. es que no lo tengo actualizado, voy a actualizar y voy a compartir de nuevo para que lo puedan leer. Escuchamos sus ruegos. Eso. ¿Alguna duda, pregunta de cualquier otra cosa, de cualquier contenido, ya que ahora podemos hablar de lo que quieran porque no tenemos taller, entonces podemos decir las cosas, por eso yo también les estoy dando tips del taller que estoy corrigiendo ahora, estamos corrigiendo ahora. Bueno, ese es el ejemplo 2, ¿ya? Es ANOVA y Tuki, así que para que lo hagan y practiquen. Eso. Si se fijan, este ejemplo les va a servir mucho para el trabajo, Sí. porque se pide también un gráfico. Sí. En verdad les va a servir mucho. No sé quién iba Doy dos primero. manos. José Tomás. Ya, voy. Mi pregunta es que cuando nos dicen que hagamos un gráfico, no sé, yo personalmente no sé cuál es la mejor opción. Entonces, quizás nos podrían dar un tip en cómo, como en qué depende si es que haga un histograma, un boxplot o una tabla, etc. En este caso, o sea, yo creo que siempre es mejor un boxplot. Y en este caso, como es sobre una nova, por ejemplo, no vaya a poner como un histograma por cada grupo, porque no podía hacer, a menos que sea un histograma, que ustedes no saben hacer ese tipo de histogramas, como con las ¿cómo se llama? Las barras Divisiones de separadas colores. por colores, no lo Claro. saben hacer. Entonces, sí o sí tiene que ser un múltiples, o sea, un boxplot, pero que tenga como múltiples para cada grupo, ¿cachai? Y ustedes saben hacer ese tipo de gráfico. ¿Se entiende? Sí, Y si no pedimos tablas, no pongan tablas. Claro. Usen el espacio está pensado para que hagan lo que se les está pidiendo. Joaquín. Ya, es que igual es de materia pasada, pero podrían hacer una ayuda a memoria de qué era la kurtosis y qué significa como sus valores. Se me olvidó, por favor. A ver, yo puedo buscar una foto. Ya. Sí, Pero una kurtosis básicamente piensa en una curva normal, ¿ya? La kurtosis es qué tan empinada es tu curva. Eso. Entonces, mientras mayor kurtosis, o sea, mientras, sí, mayor kurtosis era más empinada y por lo tanto
más concentrada en los valores centrales, y mientras menos kurtosis va a ser más achatada, es decir, va a ser más aplanada, y por lo tanto va a haber mayor dispersión de tus datos. Pero no es necesario que, o sea, que lo interpreten, no es necesario que lo pongan en sus tablas, y en los box plots no van a poder ver la kurtosis, entonces no es tan necesario, pero es importante que lo sepan. Ahí está, lo que muestra la Isa. Ya, pero, sorry, es que sé que hay otras manos, pero es que, No, por dale. ejemplo, No te escucho nada. uno de los comentarios era como, claro, esto no se puede ver desde el boxplot, pero pues en la pauta decían como que había que poner el gráfico, pero también las medidas de ¿Dispersión? tendencia central y de dispersión. Y no Ajá. sé si la kurtosis entra como en medidas de dispersión o no. Sí, entra, pero creo que no es de las cruciales. ¿Cachai? Claro. Creo que para mí las medidas de dispersión cruciales son la desviación estándar y el rango, y en el boxplot son el rango intercuartil, el largo de los bigotes y si hay outliers. Eso. Ya, súper. Si se fijan, fíjense bien en las correcciones, porque las correcciones se dijo lo que de la prueba trabajo 1 se dijo lo que se necesitaba, por ejemplo, en la interpretación de las escalas, de los gráficos de las escalas. Ujú. Y también vuelvan a nuestros PPT. Todos nuestros PPT ponemos como preguntas guía. Ya. Respondan a las preguntas guía. Anto, creo que iba ahí tú. Sí, es que si podíais repetir lo que habéis dicho de la direccionalidad, que dice el ejemplo del taller, creo. Sí, ya. La direccionalidad es que, por ejemplo, en este caso que vimos recién, uno puede poner, por ejemplo, una hipótesis no direccional, ¿cachai? Pero con los datos que uno obtuvo, yo aquí obtuve que el promedio de IGES en el nivel socioeconómico bajo es 2.75, cambio la cantidad de IGES en promedio del nivel socioeconómico alto es de 2, por lo tanto, y son diferencias significativas porque lo obtuvimos en Tukey. Por lo tanto, yo sí puedo decir, más allá de que son, que son Que hay uno diferentes, más que el otro. exacto, que en promedio la gente de un nivel socioeconómico bajo tiene en promedio mayor Más, cantidad de IGES que la gente del nivel socioeconómico ya, alto. al final es como especificar y no solamente decir que hay diferencia o no. Exacto. Claro. Ya, es que creo, ya. Y ¿cachai? Por ejemplo, en el taller, cuando era medición 1 o medición 2 o medición Sí. 3 y 4, si hubo diferencias significativas, imagínate que las convicciones morales crecieron, tú puedes decir, entonces, en comparación en punto 1 y punto 2, hubo un aumento de las convicciones morales dada la participación en, no me acuerdo qué era, ¿cachai? Que hubo Sí, un es cambio que a por lo largo eso, del tiempo. Esas cosas están bien y tienen que decirlas. por eso lo había preguntado, porque creo que yo no puse la direccionalidad, solo puse la diferencia, pero bueno. Está bien, es un error común, mucha gente no lo puso. Gracias. De nada. Isabela. Tenía dudas, pero me surgieron respecto como a outputs que me acaban de mostrar. Una era ese output del Summary ANOVA, que no caché qué significaba los asteriscos. Ya. Y lo otro era del output de Tukey, que no terminé de entender lo de como la columna de diferencia. Eso no entendí como para qué era útil. O sea, como que no caché qué se refería. Ya, mira. Ya. Eso, Em, dale, sí, Pau. estos son los códigos del nivel de significancia. Entonces, si tenemos dos asteriscos, vamos a decir que es menor a 0,01. No, Eh, 0.001, según yo. eh, ¿O no? Sí, pues. sí, sí. 0,001. Pero te muestran qué tan pequeño es el pi-value obtenido. Entre más asteriscos, más chico es. Y lo otro era del output de Tukey. Ya, acá, ¿cuál era tu duda, Isabela? ¿Qué significaba la columna de la diferencia? ¿Y cómo debía utilizarlo para interpretar el intervalo? O sea, que se usa para eso. Eso no lo caché, lo de la diferencia. O sea, diff, no sé si significa hacer diferencia, pero diff. No es necesario que lo No ocupes sé. para Sí. interpretar el intervalo. No es necesario. Para nada. Ah, ya.
Ok. Quédate con el p-value. Cásate con eso. Y si incluye el intervalo al 0 o no. Sí. Eso. ¿Hay alguna otra duda? Yo creo que podrías pedirle apuntes a algún compañero o alguna compañera, porque no me acuerdo con precisión qué fue todo lo que se dijo y seguramente alguien toma apuntes. Esperemos que alguien tome apunte. Sí, pero Safi, ¿tienes como... parece que no hay muchos apuntes. Pero mira, la Daniela tiene. Pero Safi, no sé si pudiste ver el PPT, si tienes alguna duda como de qué significa algo en el PPT, nos puedes escribir y ahí te respondemos. Sí, es que lo que dice la Mariana, como que está todo en el PPT y si no entiendes algo, te lo podemos explicar por mail, pero sí, es un poco difícil como decir todo lo que se dijo en la primera parte. ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario, inquietud? Y este es un espacio de grandes preguntas que la gente se está perdiendo. Yo tengo, O sea, yo tengo una pregunta, pero perdón, Isa. No, dale. O sea, esto se hizo pero aparte es que es porque del lo trabajo. pidieron. Es que es del trabajo, entonces es como una corrección, entonces no sé si la puedo... Pregunta. Sí, Ya, dale. es que lo que pasa es que hay una parte en nuestra introducción en donde especificamos ciertas cosas que salía en la corrección que había que ponerlo en la metodología, pero salía como muy bien, pero esto va en la metodología. Entonces no sé si como lo tenemos que pasar toda la metodología o simplemente dejarlo como más general en introducción y especificarlo en la metodología mejor. Es que tienen que fijarse en lo que dice la pauta y en lo que les dejamos nosotras. Ya como sí, comentario. que había visto lo Entonces si te decimos que lo bajes a la metodología, la idea es que quede solo en la metodología. Ya, perfecto. Aunque esté como bien, sino que lo paso para Claro, Pasa, y porque es- está bien como en contenido, ¿cachai? Está bien el ya, contenido, pero solo está mal en el La que esté la posición. introducción. ya, perfecto, gracias. Creo que va José Tomás, si no me equivoco. Sí, es que yo tengo unas preguntas que son muy tontas y en verdad encuentro que me van a matar. Pero ya sé que las No hay preguntas no son preguntas tontas. tontas y todo. Pero es que me pasa que tenemos la información y tenemos todos los datos y me entregan una desviación estándar y me entregan un rango, no sé, no tengo idea. Y me cuesta mucho cómo aplicar esos contenidos a las interpretaciones, porque, no sé, me pasaba que tenía, ponte tú, dos grupos de hombres y mujeres, y los hombres presentaban más datos, pero las mujeres tenían un dato un poquito más chico, pero en un rango mucho más acotado. Entonces, como que me pasa que como que he estado todos estos días como haciendo una interpretación, teniendo claro todos esos, como considerando todos esos conceptos, pero igual me cuesta como aplicarlos. Entonces, no sé si saben de alguna ayudantía en específico que tenga, porque me las vi, de hecho, pero igual que La de entonces no sé. José Tomás, creo que fue la ayudantía 9 de Prueba T, ahí se hizo una interpretación bastante exhaustiva de unos box plots. Yo te recomiendo ver eso. Sí. Ya, Porque bacán. aparte yo creo que también lo que les diría es que como que se atrevan un poco a jugar con las interpretaciones y los datos que tienen, con tal de que esté todo, pueden como usarlos a su favor, como fijándose más en esto otro. Lo importante es que esté todo y bien interpretado, pero se pueden centrar más en uno que en otro, dependiendo también lo que les parece más interesante de rescatar, que fue lo que hicimos en la ayudantía 9, creo, creo que era Pruébate. En esa interpretación hicimos justamente eso. Si se fijan, hay algunas cosas que están como que rescatamos con mayor profundidad que otras, porque nos Sí, parecían más interesantes. ya, bacán. Y tengo otra pregunta, ¿la puedo hacer? No sé si nadie más. Sí, pregunta. Ya la voy a hacer igual. En la conclusión tenemos que, o sea, estuve revisando la pauta también y tendríamos que solamente hacer como un resumen de los datos obtenidos. O sea, solo eso, porque al final solo podemos
como vimos las medidas de tendencia central y de dispersión, como que no podemos concluir mucho. Entonces yo como que igual al final puse como, esto nos da como una primera perspectiva de cómo se comportan estas variables y todo eso, pero no sé si hay como que concluir con algo un poco más concreto. ¿Estáis pensando en la entrega 1? Sí, Ya, es la recorrección. claro. Ustedes tienen que hacer un resumen de los resultados obtenidos, tienen que hacerlo, tienen que volver a mencionar su pregunta de investigación, ver si es que alguno de los datos podrían llegar a respaldar, porque todavía no pueden hablar de diferencia significativa, pero por ejemplo ustedes podrían decir en su conclusión, ahora que ya saben qué es prueba T y qué es ANOVA, decir, bueno, encontramos grandes diferencias que no sabemos si son significativas o no, pero nos ayudaría a usar, ejemplo, una prueba T para ver si en verdad son significativas, lo que apoyaría nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿cachai? Y ahí ustedes, coherentemente, en la entrega 2, harían esa prueba T, ¿cachai? Pueden ir un poco más allá y pueden meter, por ejemplo, no sé, bibliografía de su introducción, por ejemplo, ¿cachai? Y decir, bueno, estos datos parecen ser, porque recuerden que no pueden decir son, porque todavía no pueden establecer diferencias significativas, con lo que se plantea en la introducción de que esta y esta variable se relacionan, ¿cachai? Y por lo tanto se puede hacer una prueba T o una ANOVA, por ejemplo, ¿cachai? Pueden ir mucho más allá que solamente mencionar los datos que obtuvieron. ¿Se entiende? Sí, gracias. No me cabe, pero gracias. De nada. Al final, lo importante que sí o sí tienen que tener es el resumen y evaluar con su pregunta de investigación textual. Tienen que volver a ponerla y ver cómo y relacionar los datos que obtuvieron con su pregunta. Eso. Isabela, creo que iba y tú. Sí, mi pregunta es sobre materia, así que si la Mariana tiene una pregunta de trabajo, que pase ella primero. Sí, ya, súper cortita, que para ver si entendí bien la rúbrica para la segunda entrega. La parte de introducción y metodologías se puede copiar y pegar de lo que fue la recorrección de la primera entrega, ¿verdad? Y la parte de resultados es una prueba T con la diferencia entre sexos, o sea, la variable de 2 categorías en este caso, Sí. y después serían 2 pruebas NOVA con una variable de 3 o 4 categorías y una de las escalares. Claro, o sea, son dos ANOVA y cada Claro. ANOVA tiene que tener una variable cuantitativa, escalar y Ya. una categórica, claro. ¿Y puede, por ejemplo, la categórica volver a ser la de sexo o puede ser otra? Pero es que no puede Es ser que porque ANOVA necesitáis más de 2 categorías. Ah, toda la razón, ya. Y puede ser cualquier escala, no importa. Claro. O sea, usar Bueno, las dos escalas, una con una y la otra sí. con la otra. Ya, gracias, gracias. Y sobre la introducción que se puede copiar y pegar, igual cuidado, porque en la introducción tienen que decir como lo que van a hacer, y en el primer informe era diferente, ahora tienen que hacer prueba T y ANOVA, entonces igual tienen que poner eso, no es como llegar y copiar como Claro, justamente igual, pero no la estructura, claro, es más o menos parecida. no nos van a decir que hacen solo un análisis descriptivo cuando no. Dale, Isabela. Sí, mi pregunta era, el profe utilizó como estos ejemplos de ANOVA y Tukey, especialmente como por intervenciones de tratamiento. Entonces, en esa intervención de tratamiento se quería saber si es que un tratamiento funcionaba, o sea, funcionaba y los otros no, o si funcionaba más que el otro. Entonces, en esta clase de pruebas, se busca que haya diferencia entre los promedios, o sea, como que eso está bien, o sea, es lo que buscamos. O sea, buscamos en parte rechazar la hipótesis nula. O sea, no es lo que esté bien, pero obvio que sí. Es lo que venimos diciendo hace varias ayudantías. Si tú aplicas una intervención, te interesa saber si esa intervención tiene algún efecto o no. Entonces, si tienes dos grupos con una intervención A, una intervención B y un grupo no le aplicas la intervención, tú quieres que por lo menos hayan diferencias significativas entre alguno de los dos grupos al cual le aplicaste la intervención y tu grupo control al que no le aplicaste ninguna. Porque para eso, o sea, estás testeando en el fondo si esa intervención tiene algún efecto o no en el constructo que sea que estás evaluando. Claro, Pero no es que esté más bien o menos bien, como lo que te interesa. claro. Yo creo que depende mucho
de tu pregunta general de investigación. O sea, yo lo pienso, por ejemplo, hay preguntas más explorativas, como la que ustedes están haciendo en su trabajo. ¿Cachai? Como que no saben todavía mucho de las variables que están trabajando, entonces van a explorar ciertas relaciones. Pero hay otras investigaciones, como la que hice la ISA, que es implementar una intervención. Entonces, obviamente que esperáis diferencias significativas. ¿Cachai? En cambio, en una explorativa, tú decís como, ya, puede ser, puede que no, pero si no hay, no importa. ¿Cachai? Como que vais explorando como las variables que con las que estáis trabajando. ¿Cachai? En cambio, en una intervención, obviamente, tú esperáis que tu intervención funcione. Y como a propósito de, Isabela, ¿te queda claro? ¿Tenéis otra pregunta que quiero aprovechar de decir otra cosa? No, eso era todo. Gracias. ¿Te claro? Sí, me quedó claro. Ya, bacán. Lo que yo quería decir es que tienen que fijarse en el contexto del ejercicio, en el caso del taller, en el contexto de la pregunta, porque por ejemplo, en el taller el 5, el anterior, se pedía por estos 2 tiempos de medición. Esos son 2 tiempos de medición, no son 2 intervenciones. Acá hablamos de intervenciones porque el profe habla mucho de intervenciones en clase y porque, bueno, en el contexto de la psicología tiene mucho sentido hablar de una intervención, pero no tiene ningún sentido que, por ejemplo, hablen de 2 intervenciones cuando son solo 2 tiempos de medición, y después, por ejemplo, en desarrollo van a ver lo que son los estudios como con diferentes tiempos de medición, por ejemplo, a lo largo del ciclo de vida. Ahí estáis hablando de tiempos de medición y no de diferentes intervenciones. Sí. No sé quién venía después. Creo que venía a la Valentina. Dale. Ya, que con mi grupo teníamos la duda si el informe 2 es como un archivo aparte del 1, no es como agregarlo en el 1. No, es uno distinto. Ya, perfecto. Pero nosotros podemos decir como en el informe 1 se dijo no sé qué cosa. ¿Se puede hacer alusión a lo que dijimos antes? Yo creo que sí. A mí no me Sí, complica. depende, Ya. yo creo. ¿De qué? De, por ejemplo, si es un dato puntual que les sirve como para la interpretación para sus interpretaciones en el informe 2, yo lo volvería a mencionar, aunque haya estado en el informe 1. Ya, Si es como, yo me referiría en general al 1. claro. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Y ahora sí viene la Daniela. Sí. Sí, esta pregunta es muy específica en todo caso, así que no sé si el resto está como esperando algo, pero era para la Paula, que te queríamos preguntar si es que ya habías mandado nuestro script a la Isa y a la Jesús. Ah, sí. No, es que pensé que ustedes me iban a avisar, como si les resultaba entre ustedes. Sí, o sea, a nosotros nos resultó. Ya, le funciona bien, ya, entonces se lo voy a mandar a la Getche y a la Isa para que ellas lo prueben y ver si es mi R nomás. Ya, bacán. Es que era como porque no sabíamos si esperar a que, como a saber eso antes de entregar la corrección o no. Entonces, Sí. O sea, su script, como que agregué unas cosas y ahí sí me funcionó bien. Pero como estaba, no. Pero igual se lo voy a mandar a la Isa y a la Getche a ver si a ellas les corre bien. ya, dale, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, sí, yo tengo una pregunta corta igual, pero ya, lo que pasa es que nosotros en los 2 cruces lo hicimos con la misma variable categórica. ¿Ustedes recomendarían hacer como los 2 cruces con 2 variables categóricas distintas? Es que dijimos que podían hacerlo, así que si ustedes quieren hacerlo y lo encuentran pertinente, yo lo haría con 2, porque me interesaría ver 2 cruces diferentes, pero habíamos dicho que se podía, ¿o no? Sí, obvio.
Ya, súper. Es que después, cuando tenéis que hablar como en la conclusión de todas las variables, como hablar de las otras dos que no cruzaste, es como más difícil, creo. Pero es verdad que pasó eso en los trabajos, como que siento que le daban más importancia a los cruces que a las otras cosas a veces. No sé por qué, no sé por qué. Es todo muy importante, ¿no? Los cruces sí son indicativos de algunas cosas y podéis claramente referirte a ellos, pero son los otros análisis también son importantes. Efectivamente pasó mucho, se me había olvidado este aspecto. Es que, o sea, a mí por lo menos como las primeras partes que son como tan descriptivas y solo es como cuántas personas hay en tal y tal, como que no hay mucho más que decir, como que está eso nomás, ¿me entendí? En cambio el cruce da más para chamullar. O sea, de partida no deberían estar chamullando, pero bueno, o como obviando ese comentario, los boxplots te dan muchísima información. O sea, los boxplots estáis viendo cómo se distribuye cómo se distribuyen tus datos. O sea, es muy relevante el boxplot. Claro, ahí tienen las tablas, por ejemplo, de hombres y mujeres, claro, ahí no hay mucho más que decir, pero Filo. Isabela. Perdón si ya contestaron esto antes, que me enredo entre preguntas de entrega 1 y entrega 2, pero en la pauta de la entrega 2 dice que se debe trabajar con la variable dependiente generada en el informe anterior, pero al menos nosotros generamos dos variables dependientes, que era como la cohesión en el grupo y reacción afectiva. Entonces, ¿cuál debemos usar? La idea es que tenían que elegir una como variable dependiente. No me acuerdo, fue un grupo que fue un lío explicar esto de las variables dependiente e independiente. No me acuerdo si fue tu grupo, Isabela. Puede ser. No, ¿verdad? Bueno, quizás. La idea es que elijan una y la otra es como otra variable continua, pero la idea es que elijan uno. Si de hecho, vuelven al PPT de la entrega 1, en el desglose de las variables que necesitan sale variable dependiente y después más abajo sale otra variable continua. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Hay un perro, quiero ver al perro. Anton. Como que está así, denme comida, por favor. ¿Cómo se llama? Se llama Olivia. Hola, Oli. Me encanta. Muy linda. Oli. Oh. Quiere que le haga comida. Joaquín, ¿se te aclaró la duda antes? ¿Cuál de todas? La última que hiciste. Sí, es que sí, igual sí. Se me había olvidado eso de los que estaban los boxplots de las escalas. Ah. Es que te juro que cuando fue la fecha de la primera entrega, no sé, a lo mejor teníamos muchas cosas a semana, pero yo no entendía nada, pero sí de lo que es nada de lo que estaba haciendo. Yo como ya, voy a chamullar. Y ahora sí entiendo. Eso es bueno. Sí, eso es bueno. Deberían mejorar harto en esta primera recorrección. Y se les debería facilitar igual la segunda entrega. José Tomás. Sí, yo quería decir que en verdad gracias por eso, por todos esos ejemplos y por todos esos como ejemplos de interpretación me sirvieron mucho para darme cuenta que como que tengo que interpretar a partir de los datos, obvio, pero siempre aterrizando sustantivamente. Como que me pasó que revisando mi trabajo, ahora el trabajo está todo rojo, está rojo literal entero, y es porque no, como que exponíamos los datos nomás, pues no decíamos nada, y como que ahora me siento como un poco más capaz de ver un gráfico o ver una tabla y decir como, ok, esto se comporta así, quizás esto es mayor que esto, como que los promedios no son tan terribles, entonces como que, o como que hay diferencia, no hay diferencia. Así que gracias, y cuando digo que en verdad los PowerPoint son mi Biblia, lo son.
Qué Gracias bueno, por tanto. genial. Esa es la idea. Qué bueno. Sí, esa es la idea. Ya voy a parar de grabar.